Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios en Colombia. Digo en Colombia porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Por su gracia, yo me convertí en mi país, Guinea Ecuatorial, en manos de una misionera colombiana. Es decir, que de alguna manera las iglesias bíblicas misioneras acá en Colombia, Koinonía entre ellas, han sido parte indirecta o directa de mi conversión. Porque por la gracia de Dios, pues la misionera Yasmín estuvo en mi país y yo me convertí en la terraza de su casa, donde ella siempre compartía el Evangelio con nosotros. Así que yo doy gracias a Dios cuando puedo compartir su palabra en Colombia, sabiendo que su pueblo está en todas partes del mundo, adorándole a Él. En esta mañana vamos a estar meditando la palabra de Dios en el libro de Pedro. Vamos a mirar Pedro, su primer libro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Y vamos a ver cositas interesantes sobre la salvación en esos 3 versículos. El tema es qué significa ser salvo y vivir salvos. ¿Qué significa ser salvos y vivir salvos? Vamos a estar mirando esto en base a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Les agradezco que estemos ahí para cuando vayamos a leer el texto. Pero antes de leer el texto, quisiera hacer un recordatorio de todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que la palabra salvación en el mundo en el que nosotros estamos viviendo ha perdido significado. Ha perdido significado porque se está usando como si fuera un superpoder espiritual o como si fuera un seguro espiritual. Y por eso ha perdido significado. Se está usando como un visado hacia el cielo, solamente salvación y no hay transformación. Y se habla solamente de la palabra como algo emotivo, como algo emocional. Pero en el texto que nosotros vamos a leer y estudiar hoy,
Pedro nos va a hacer recordar que este pasaje nos lleva a redescubrir la profundidad no solamente de la palabra salvación, sino de su significado y de su implicación a la vida del creyente y de la iglesia por medio de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Nos va a recordar que la salvación no es un evento aislado del pasado, no es algo que sucedió únicamente, sino que es una obra continua, algo que es de todos los días, una obra poderosa, una obra gloriosa de Dios mismo dando vida a sus hijos. De tal manera que cuando Pedro escribe esta carta, también viene a ser importante ver que él no está escribiendo la carta desde una comodidad. Es decir, no está, digamos, cómodo en un despacho pensando escribir la carta en personas que están sentadas en oficinas o están haciendo sus trabajos por allá. No, él está escribiendo desde el dolor. ¿Cuál es el dolor? Él escribe a personas que están siendo perseguidas. Él está escribiendo a personas que han sido humilladas por su fe. Personas, hombres y mujeres que habían perdido prácticamente todo. Habían perdido hogares, habían perdido familias, habían perdido trabajos y se habían dispersado porque estaban siendo perseguidos. Y sin embargo, en esta situación tan dolorosa y triste, Pedro no está empezando aquí, no está comenzando a darles estrategias de supervivencia. No les está dando estrategias de cómo recuperar lo que se había perdido. Él comienza este texto con adoración. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza con adoración. ¿Pero por qué? ¿Por qué él está comenzando con adoración? Él comienza con adoración porque él entendía algo profundamente importante, algo que muchos de nosotros y muchos de tal vez en aquella época se les había olvidado por un momento. Él entendía que la verdadera fe se demuestra no cuando todo va bien, no cuando todas las cosas están bien, sino que aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, nosotros podemos decir: bendito sea Dios. Eso es lo que Pedro entendía. Él sabía que la salvación no se mide por la ausencia de los dolores. De hecho, él sabía que su Señor, a la hora de enseñarle, nunca le dijo: serán exentos los dolores y los sufrimientos aquí en la tierra. Él entendía esto. Él entendía que la salvación se mide por la presencia de una esperanza viva, por la presencia de una esperanza viva que ni la muerte puede destruir, una esperanza que no se acaba. Y es precisamente el mensaje que nosotros necesitamos escuchar hoy. Es precisamente el mensaje que nos hace falta, especialmente en estos tiempos donde la incertidumbre y la inseguridad en las calles y en el mundo entero parece dominarlo todo. Es lo que necesitamos escuchar cuando pensamos en una Colombia marcada por corrupción, en una Colombia marcada por violencia, donde no queremos muchos volver a ver ni leer noticias por lo que vemos, por la violencia, por la desconfianza que se genera entre seres humanos. Nosotros necesitamos escuchar este mensaje de la salvación que está, donde está presente una esperanza viva, donde las personas humanas, hermanos, rompen promesas, donde el esposo decepciona a la esposa,
la esposa decepciona al esposo. En un mundo como este, la esperanza parece agotarse, la esperanza parece diluirse, mas Dios nos invita a mirar hacia algo que no cambia, algo que es incambiable: su misericordia. Su misericordia, su poder, su promesa eterna. Y Pedro nos va a recordar que la salvación es mucho más que un seguro pasado, es mucho más que algo que sucedió en el pasado. Él nos va a recordar que es un presente transformador, un presente que transforma y garantiza un futuro seguro. Y en estos 3 versículos que vamos a estar leyendo, vamos también a mirar 3 verdades gloriosas. 3 verdades gloriosas que van a conducir este espacio de enseñanza. La primera verdad gloriosa va a ser, vamos a entender que la salvación comienza con la misericordia de Dios en lugar de comenzar por nuestros esfuerzos. La segunda verdad gloriosa, vamos a entender que esta salvación, que comienza con la misericordia de Dios, no nos introduce a una esperanza viva, a una esperanza firme y a una esperanza eterna. Y la tercera verdad gloriosa que vamos a estar mirando es que esta salvación, que comienza con la misericordia de Dios, nos introduce a una vida de esperanza viva, se mantiene por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas. En un mundo que promete seguridad, tratados de paz, pero que nada de eso garantiza nada, Pedro nos invita a descansar únicamente en el poder que no falla. Y el poder que no falla es el poder de Dios que guarda a su pueblo hasta el final. Así que, iglesia, mientras vamos a abrir el pasaje de hoy y vamos a tener la oportunidad de leer este pasaje, te invito a que examines tu corazón haciendo estas preguntas mientras leemos el pasaje. ¿Estoy viviendo como alguien que fue salvado por misericordia, sostenido por el poder de Dios y destinado a la gloria eterna? ¿O simplemente mi fe se ha convertido en una costumbre sin esperanza? Vamos a leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Y si seguimos leyendo un poquito más abajo, vamos a entender mucho más de manera amplia lo que él está diciendo. Oremos. Padre de misericordia, toda gracia y honra sea para ti. Hoy venimos, Señor, a ti reconociendo todas nuestras limitantes. Abrimos tu palabra inspirada por ti, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, prepararnos, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, aquellas obras que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, para que tu iglesia andemos en ellas. De tu nombre, Padre, y tu sabiduría nos guíe. Abre nuestro entendimiento. Pido, Señor, por favor, que por medio de tu Espíritu Santo
apliques tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas, llevándonos a las sanciones que tú, oh Dios, has preparado por medio de este mensaje. Me sujeto a ti, en palabras, Señor, en mente, en corazón, en todo el ser. Me sujeto a ti. En Cristo Jesús. Amén. Hoy no vamos a hablar de una religión que cambia rutinas. Ese ya es un mensaje común y este es el mensaje, lo dejamos para los influencers que no son ni teólogos ni cristianos, pero que eso es lo que saben hacer. Nuestro mensaje es de una salvación que cambia el destino del ser humano, de una salvación que cambia la vida. Y al final de este mensaje vamos a comprender una cosa muy importante. Y lo que nosotros vamos a comprender al final de este mensaje es que ser salvos no es solo haber escapado del juicio de Dios, sino haber sido introducido a una vida de esperanza viva y esperanza fiel, que es guardada por nuestro Señor Jesucristo, bajo el poder de su resurrección. Así comenzamos con este texto y vamos a empezar mirando la primera verdad gloriosa que ya hemos enunciado. La primera verdad gloriosa es la salvación inicia con la misericordia de Dios. Cuando nosotros observamos el versículo 3 que hemos leído, en su primera parte, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Amada iglesia, vuelvo y repito estas palabras. Cuando Pedro está escribiendo esto, cuando él está escribiendo este mensaje, no lo hace desde la comodidad. Él no lo está haciendo desde un templo lleno de músicos excelentes, lleno de un auditorio y de personas. No lo está haciendo en un lugar lleno de luces. Lo está haciendo desde un contexto de persecución, escribiendo a creyentes dispersos, creyentes heridos, creyentes que están pasando un momento de prueba. Y sin embargo, como hemos dicho, su primera palabra no es lamento. Él no viene a lamentar. Él en su primera palabra viene y adora a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que él está usando aquí para hablar o para describir la palabra bendito, esta palabra en sí misma significa digno de ser alabado con reverencia profunda. O sea, no es simplemente una palabra que podamos decir bendito, sino lo que él está diciendo es digno de ser alabado con reverencia profunda, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: no importa lo que están viviendo, dirigiéndose a sus oidores, a sus lectores, no importa lo que están viviendo, Dios sigue siendo digno de alabanza. Eso es lo que les está diciendo. Y bueno, no es un mensaje que puede cambiar demasiado con nosotros. Y enseguida el apóstol nos revela algo profundo, nos revela el fundamento de la adoración. Y el fundamento de la adoración que él revela aquí es que este fundamento es la misericordia de Dios. No dice según nuestras buenas obras. Él no está diciendo según nuestro genuino arrepentimiento y arrepentimiento perfecto. Tampoco está diciendo según nuestros esfuerzos religiosos. No está diciendo, los que leen la Biblia todos los días, los que oran en las madrugadas. No está diciendo esto.
Esto último que he dicho no es malo, es bueno. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo es, según su grande misericordia nos hizo renacer, según la misericordia del Dios que merece la adoración, del Dios bendito, digno de honra profunda. Según la misericordia de este Dios, Él nos hizo renacer. Y esta declaración es profunda. Pedro nos está recordando que la salvación no comienza con el hombre buscando a Dios. De hecho, al estar muertos espiritualmente, no podemos buscar a Dios. Y si acaso alguien nos dice que sí podemos buscar a Dios, entonces le vamos a buscar de manera incorrecta. No le podemos buscar a Dios. Pedro está haciendo entender que la salvación no empieza con el hombre, sino con Dios teniendo compasión del hombre perdido. Y aquí vale un poquito explicar la diferencia que hay entre misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque a veces son dos palabras demasiado similares y a veces las confundimos. La misericordia, vamos a prestar atención en esto, porque hasta la explicación puede confundir, puede enredar un poquito. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. La misericordia es cuando Dios no me da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Merecíamos la condena eterna. Merecemos la ira de Dios. Merecemos el castigo eterno. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, en su compasión, retuvo su juicio, retuvo su ira, la apartó de nosotros, no nos condenó, sino nos declaró justos, nos miró con amor. Esta es la misericordia. Cuando Dios decide en su soberanía no darnos lo que nosotros merecemos. Por otro lado, la gracia es cuando Dios ahora nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia, cuando Dios nos da aquello que no merecemos. No merecemos el perdón de Dios. No merecemos ser adoptados como hijos de Dios. No merecemos la vida eterna. No merecemos ser templo del Espíritu Santo. No merecemos ser hijos de Dios. No hay mérito en nosotros para ninguna de estas cosas. Pero esa es la gracia. Dios decide darnos lo que no merecemos. La misericordia detiene la sentencia que tenía que venir sobre nosotros, mientras que la gracia abre la puerta para la salvación. La misericordia nos libra del infierno, mientras que la gracia nos lleva al cielo. En la misericordia, Dios nos mira con compasión. En la gracia, Dios nos abraza con fervor. Pedro no empieza hablando de la gracia. Pedro comienza hablando de la misericordia. Porque, escucha esto, sin misericordia no habría salvación. ¿Por qué? Porque primero Dios tiene que decidir no castigar y después decidir salvar al castigado. Obvio, esas palabras no las vamos como a separar, como decir, esa es la más importante. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que Pedro comienza hablando de la misericordia. ¿Por qué? Porque sin la misericordia que detuvo la ira de Dios sobre la iglesia, sobre esas personas esparcidas, jamás habríamos haber recibido la gracia salvadora.
desde el principio de la historia bíblica, cuando nosotros miramos toda la revelación de la Biblia, cada paso de la redención, cada paso de la historia de la redención es una expresión de la misericordia de Dios. Vamos a ver que Adán y Eva en el Edén desobedecen, pero Dios les viste, les cubre. Vamos a ver que en Egipto, Israel, a pesar de que el faraón estaba como con miedo, diciendo, es que este pueblo está creciendo demasiado. Chicos, no solamente que crecen, es que son demasiado fuertes. Tengamos cuidado porque así como crece en número y en fuerza, capaz que Egipto se convierte en Israel. Eso lo estoy añadiendo yo, no sé si dijo esto. Pero recreando la historia, él estaba diciendo, tengo miedo. Pero este Israel era incapaz de salir de Egipto. Y Dios los libró. Dios es el que los libra de Egipto. Dios es el que los libra de las demás naciones en el desierto. Dios es el que les constituye pueblo. Pero también podemos ver en la cruz del Calvario, la misericordia se hizo carne. Cristo cargó la condena de nosotros, o la condena que nosotros merecíamos. Todo nuestro pecado, como este dinero que se puede transferir de una cuenta bancaria a otra, todo nuestro pecado, todo tu pecado y todo mi pecado, todo el pecado de aquel que cree en Él, fue transferido a Él, sobre Él, en la cruz del Calvario. Cristo cargó la condena que nosotros merecíamos. Y por eso Pedro puede decir con claridad, con firmeza, y puede decir, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando comprendemos esto, hermanos, no hay otra respuesta. Cuando entendemos la misericordia de Dios hacia nosotros, no hay otra respuesta. La salvación es el resultado de un Dios que se inclinó hacia el polvo para levantar del polvo al pecado. Y no hay otra respuesta. Spurgeon dijo una vez, él dijo, la justicia de Dios nos habría aplastado. La santidad de Dios nos habría consumido. La verdad de Dios habría confirmado nuestra condena. Pero por la misericordia de Dios, Dios mismo abrió camino, el camino para nuestra fe. Y amados, cuando entendemos esto, la adoración deja de ser una rutina religiosa y se convierte en un clamor de agradecimiento, se convierte en adoración. Si lo pensamos de esta manera, en Colombia muchos creyentes o muchas personas viven creyendo que deben pagar promesas, pactar con Dios o dar algo a cambio para que Dios les bendiga. Muchos ven el ayuno como la tortura para Dios, como agarrarle del oído. Y yo ayuno y él tiene que responder, y cada vez que yo ayuno más días, más él se conduele, y como que le duele y le duele y le duele. Ay, hijo mío, ya me dolió demasiado. Nada que ver, hermanos. Pedro nos recuerda que Dios no nos salva por un contrato. No tenemos un contrato con Dios donde Él haya firmado y nosotros hayamos firmado, y Él entonces está en la obligación de cumplir ese contrato.
Él salva por su propia compasión. Él salva por su compasión. Dios no responde nuestras promesas. Él responde a su propio carácter. No es este estilo cuando yo estoy agonizando y le digo, Dios, si me salvas de esta, te prometo. Porque mi economía está mal, Dios, si me ayudas en la economía, te prometo. Cuando Él te sana, cuando Él ayuda en tu economía, tu matrimonio, no lo ha hecho porque tú le has prometido. Recordemos a Israel. Después de que Moisés lo lee todo, respuesta siguiente: así lo haremos. ¿Lo hicieron? Nunca. Dios no responde porque le hayamos prometido cosas. Él es omnisciente. Él responde a su propio carácter. Las mamás lo pueden entender mucho mejor. Los padres también, los papás. Antes de que el hijo haga nada bueno ni malo, los padres ya le aman. Usted fue, hizo la prueba, el test de embarazo y salió positivo. Usted ya ama al hijo. ¿Qué hizo de bien para que usted le ame? Nada. ¿Qué hizo de mal para que usted le soporte? Nada. Simplemente usted le ama. Así es Dios amándonos a nosotros antes de que nosotros le conozcamos. Antes de conocerle, Él nos amó. Por eso, ser salvo comienza con reconocer que no lo merecemos, que fuimos alcanzados por pura misericordia. La verdadera adoración, hermanos, no nace de la emoción, nace de la reverencia, nace de la revelación de que si no fuera por su misericordia, yo, usted, estaríamos perdidos. Todavía estaríamos muertos. Y cuando el creyente entiende esto, su vida cambia. Su vida se transforma. Ya no sirve a Dios para ganarse el favor de los hermanos. Ya no sirve a Dios porque luego lo vendrán a anunciar en público. Su vida cambia porque la obediencia se convierte en deleite, en algo dulce, en algo que deseo, que me gusta. Porque yo lo entiendo. La oración deja de ser un ritual y una carga que hay que hacer y se vuelve un destello de gratitud. Y es precisamente en este punto, es precisamente en esta verdad gloriosa, cuando el alma reconoce la grandeza de la misericordia divina, que Pedro nos lleva al siguiente punto, o al siguiente paso, a la siguiente verdad gloriosa. Esta misericordia que acabamos de explicar nos hizo renacer para una esperanza viva. Si es que la misericordia fue el comienzo, la esperanza es el resultado. Si la misericordia nos levantó del polvo como pecadores, la esperanza nos hace mirar hacia el cielo. La salvación no solo nos saca del pasado, sino que nos introduce a una vida total y completamente nueva, sostenida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera pasamos a la segunda verdad gloriosa. La segunda verdad gloriosa aquí es que la salvación nos introduce a una esperanza viva. La salvación nos introduce a una esperanza viva.
Cuando leemos el versículo 3 en su segunda parte y el versículo 4, Pedro dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Observa que el mismo Dios que nos alcanzó en su misericordia, no solo nos perdonó, nos hizo renacer. Pedro está usando una palabra, hablando de renacer, que significa dar vida de nuevo. Es decir, hacer nacer otra vez. Es una palabra que indica que el origen de esta vida nueva, no está en nosotros, sino en Dios. La salvación, hermanos, no es una reforma del viejo hombre, es un nacimiento de una nueva criatura. No es limpiar lo que está sucio o está manchado, es hacer algo completamente nuevo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios 5:17, ya lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No está diciendo reformado, restaurado es. No es que había una pequeña deformaciones, malformaciones. No, es que aquí hay una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una nueva esperanza, para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, no es una esperanza como las promesas humanas que nosotros sabemos que se marchitan, que hoy nos pueden prometer y de repente mañana decir que no me alcanzó la plata o no me alcanzó el tiempo, por cualquier cosa, porque no me dio la gana cumplir, listo. El ser humano se puede esperar cualquier cosa. No es una esperanza de esa forma. Es una esperanza que tiene vida. Y tiene vida porque tiene una fuente de vida. Tiene vida porque su fuente es el Cristo resucitado. El Cristo, nuestro Señor resucitado. La base de nuestra esperanza no es el optimismo. La base de nuestra esperanza no es el positivismo. No es nuestra base el hecho de decir tú puedes. El hecho de decir confía en ti. El hecho de decir cuántas cosas hoy podemos escuchar de los influencers, de personas que dicen yo soy coach teológico y nunca es creyente, solo te quiere venir a decir tú puedes. Poder de Dios. ¿Qué puedes hacer? Pecado. Eso sí. Eso sí. La esperanza no es un pensamiento optimista, no es una posición de positivismo. Nuestra esperanza tiene fundamento histórico y teológico. Histórico y teológico porque se trata de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lucas le dice a Teófilo, yo he investigado. No te estoy hablando de algo que me han comentado simplemente. Mi libro, mi tratado es fruto de una investigación. No ha habido resultado alguno para tratar de opacar el hecho de que Cristo resucitó. Se intentó puntualmente sobornando a los guardias.
Pero rápidamente hay que entender que esto era hablar mal de todo un imperio, que los guardias romanos, unos pescadores, los vencieron. Fama mundial. Imposible. No podemos difundir esto. No, que los guardias romanos se durmieron en plena guardia. Fama mundial. Tampoco. Es que los pescadores movieron la piedra. Algo que nuestros soldados así en poca cantidad no podían hacer, y los pescadores vienen a ser más fuertes tampoco. Hay evidencia histórica de nuestra esperanza. Él no está muerto, está vivo. Y por eso el ángel les dice a las mujeres, no está aquí, ha resucitado como Él dijo. Como Él dijo. Hermanos, cuando Cristo salió del sepulcro, no solo venció la muerte, sino que abrió el camino de vida eterna para su pueblo, para aquellos que creen en su resurrección, en su muerte en la cruz. Y aquí podemos ver que confluyen tres doctrinas importantes que sostienen la teología cristiana. En primer lugar, la regeneración. Dios nos da nueva vida espiritual. El nuevo nacimiento no lo produce mi vida religiosa. El nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. No es un cambio externo, no es un cambio de look, es una resurrección interna del alma muerta en pecados. Si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Murieron, hermanos. Eventualmente no murieron físicamente, pero espiritualmente. Romanos 5:12, Pablo dice que por causa de este pecado, de esta desobediencia, todo ser humano está muerto en pecado. Así entró el pecado al mundo. Y Dios nos regenera. Cristo resucitando, cuando creemos en Él, somos regenerados. La segunda doctrina que confluye aquí es la justificación. Cristo, el Cristo resucitado, nos declara justos delante del Padre. Él, como quien dice al Padre, Él cree en mí, ya está justo. Y hay que entenderlo como un juicio. Todos somos los acusados. Y Dios simplemente dice, declarados libres, justos, mediante la fe en Jesucristo. La tercera doctrina que confluye aquí es la esperanza escatológica. Nuestra herencia está reservada no en la tierra, en los cielos. Esto quiere decir que el creyente no vive esperando un futuro incierto. Nosotros vivimos esperando un futuro garantizado por Dios mismo. Y Pedro explica este futuro en tres palabras. Él dice, incorruptible, no puede descomponerse ni puede perder su valor. En segundo lugar, lo describe como incontaminada. No puede ser manchada por el pecado ni por la maldad humana. Es decir, nuestro pecado no puede manchar la esperanza que tenemos. Inmarcesible, no se marchita, no se desvanece con el tiempo. Y si observamos, todas estas palabras son negativas, porque no hay manera de explicar la esperanza que Dios nos ha dado con afirmaciones positivas. Es tan grande la esperanza que no se puede afirmar que es esto, solamente explicar lo que no es. No se contamina, hermanos. En otras palabras, Pedro dice, tu esperanza no depende del mundo, porque tu herencia no está en el mundo.
Ahora pensemos por un momento, iglesia, ¿qué tipo de esperanza llena nuestra sociedad? Las esperanzas humanas son muy frágiles, hermanos. Son muy frágiles. Un joven puede soñar, pensar en que va a tener una gran familia, una super casa, que algún día va a poder tener su carrera completa, llegar a todos los niveles que quiere. Pero de una hora para otra, de un día para otro, este sueño puede derrumbarse. Una crisis económica, el banco que no dio el préstamo, una injusticia laboral, un problema de salud y muchas cosas más pueden hacer que todos estos sueños se esfumen, desaparezcan. Y vivimos en este mundo, en un mundo que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Eso es lo que dice el mundo. Pero la verdad, hermanos, es que sin Cristo, esta esperanza sí se pierde. Sin Cristo, la esperanza sí se pierde. El creyente, en cambio, tiene una esperanza viva. Una esperanza que no se basa en los cambios de gobierno. Una esperanza que no se basa en la polarización. Una esperanza que no se basa en los cambios humanos. No se basa en los niveles de mercados o en los mercados que hay, mercados financieros de las bolsas y todo lo demás. No, nuestra esperanza, hermanos, está unida al trono que jamás será sacudido, el trono de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está sustentada en el Cristo que resucitó. Y aquí encontramos, hermanos, la profunda doctrina del Cristo viviente, que es el fundamento de toda esperanza verdadera. Él no solamente murió por nosotros, sino que Él vive para que nosotros vivamos en Él. Esta esperanza nos da fortaleza para poder perseverar en este mundo incierto, en este mundo efímero, en este mundo que nos llena de promesas, en este mundo que nos va a decepcionar. Recordar que Cristo ha resucitado y que Él mismo es nuestra esperanza mayor. Esto sí nos da fuerza para perseverar. Nos recuerda que aunque la vida en Colombia, hermanos, o en cualquier nación del mundo sea marcada por la corrupción, sea marcada por la inseguridad en las calles, la inseguridad social o el miedo, nuestra herencia no depende del sistema de vida. No depende del sistema de vida. Cuando las cosas, hermano, hermana, te vayan mal, demasiado oscuras, cuando la inflación suba, cuando la injusticia parezca vencer en todas las partes, usted y yo como creyentes podemos levantar nuestras manos, nuestra cabeza y decir: mi herencia está segura. No se marchita, no se contamina y no se pierde, hermanos, porque el mismo Dios que nos hizo nacer de nuevo es el que guarda nuestra esperanza. Y esa esperanza, amados, no es una esperanza pasiva. Es una fuerza viva que transforma nuestra manera de vivir. Por lo tanto, ser salvo no significa haber sido perdonado únicamente. No es solamente haber sido perdonado, es también vivir como alguien que espera el cielo. Lo esperamos. Vivir salvo es caminar con los ojos puestos en Cristo, confiando
en que su victoria sobre la muerte garantiza también nuestra victoria final. Y es aquí donde Pedro nos guía de manera natural a la siguiente verdad gloriosa. La misericordia de Dios nos alcanzó y la resurrección de Cristo nos dio una esperanza viva. Entonces, ahora debemos entender que esa misma gracia nos sostiene y nos guarda. Y de esa manera pasamos a la tercera verdad gloriosa. La tercera verdad gloriosa, hermanos, es que la salvación se mantiene por el poder de Dios. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Ahora sí, en el primer punto, en la primera verdad gloriosa, vimos que la salvación inicia con la misericordia de Dios. Y en la segunda verdad gloriosa, que esta misma salvación nos introduce a una esperanza viva. Y ahora llegamos al aspecto glorioso. La salvación no depende de tu fuerza ni de mi fuerza. Para conseguirla no depende de nosotros, sino del poder de Dios que nos guarda. Pedro está utilizando nuevamente aquí una palabra muy interesante para hablar de guardar. Es un término militar lo que Pedro está usando. Un término militar que tiene que ver con que la nación está rodeada por un ejército, haciéndonos la idea como nosotros aquí ahora estamos rodeados por paredes. Eso es lo que él está diciendo, guardados, donde están protegidos del enemigo. Hermanos, no es una vigilancia casual, es una custodia constante, activa y vigilante, lo que él está tomando como una ilustración. Esto significa que cada uno de nosotros como creyentes es como una fortaleza, pero bajo la custodia de Dios mismo. Somos custodiados por su poder omnipotente, no por nuestras disciplinas espirituales. La salvación no se sostiene por nuestras disciplinas espirituales, pero sí, son medios de gracia. Pero sí, Dios las ha establecido para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para conocerle. Pero no nos engañemos. Cualquiera, sin Cristo, puede orar, puede leer la Biblia, puede interpretarla, puede predicar, pero sin ser salvo. Es salvo aquel que Dios sostiene. Tampoco sostenemos esta salvación por nuestra voluntad cambiante. Somos muy cambiantes, siendo realistas. Hoy muy espirituales y mañana muy carnales. Hoy nos gusta esto y mañana no nos gusta. En otros extremos, la moda decide cómo debe funcionar nuestra billetera. El último iPhone ya salió. Es decir, que el que tengo ya no viene en caja. Tengo que abrir una caja nueva. Somos cambiantes. Por eso no podemos sostener una salvación tan grande. No podemos. Sería hoy salvos, mañana en el pecado. Hoy salvos, mañana perdidos. Hoy salvos, mañana perdidos. Hermanos, esa no es la vida cristiana. Nuestra estabilidad emocional no sostiene la salvación. No la sostiene. Las ideologías no la sostienen. El apóstol no está hablando de una protección temporal como la que el ser humano podría ofrecer tal vez a otro ser humano. Él está hablando de una
perseverancia eterna, una protección eterna. La fe del creyente no es la causa del poder de Dios que nos protege. No, no es la fe lo que hace que Dios nos proteja. Dios ha establecido la fe como el canal para que su poder fluya en nosotros. Dice Pedro, mediante la fe. Un medio. Es decir, la fe no nos guarda. Lo que nos guarda es aquel que nos conecta con aquel que nos guarda. Él es el que nos guarda. Y aquel que nos conecta con aquel que nos guarda es aquel que resucitó de los muertos, Cristo. La salvación no se sostiene por los méritos del creyente, sino por la fidelidad de Dios que prometió completar la salvación. Él la comenzó por su misericordia. Él nos dio vida nueva y Él se ha comprometido con Él mismo para completarla. Y aquí encontramos, hermanos, la preciosa afirmación teológica de la perseverancia de los santos. Una joya teológica, hermanos, la perseverancia de los santos. Esta doctrina enseña que aquellos que Dios ha salvado, aquellos que Dios ha regenerado verdaderamente, serán preservados no hasta a mediados del camino, sino hasta el final. Él los sostiene hasta el final. Sí, hermanos, los creyentes pueden tropezar, los creyentes pueden caer, podemos enfriarnos en nuestra fe, podremos tener dudas a lo largo del camino, pero nunca el Señor nos abandona, nunca nos deja. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta perseverancia, hermanos, no es producto de la fuerza humana, es producto de la promesa divina. Es Dios mismo quien nos sostiene en la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero cuidado, esta fe no es de ustedes, es un don de Dios, no para que nadie presuma. Hermanos, la salvación está asegurada por este Espíritu. Y nadie es salvo la perderá. Porque somos sus ovejas, oímos su voz, y nadie nos arrebata ni de sus manos. Por si hay dudas, Él dice, y de las manos de aquel que me envía. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, la historia de la redención es también la historia de la protección de Dios. Dios guardó a Noé en el tiempo del diluvio. Dios nuevamente guardó a Israel, guardó a sus discípulos en medio de la tormenta. Cuando podemos empezar a leer Hechos capítulo 8, una persecución extrema, pero Dios los guardó. Y hoy, hermanos, Dios guarda a su iglesia. Él no ha cambiado. Él todavía guarda a su iglesia, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Físicamente podremos sufrir, tal vez espiritualmente también, pero somos personas aseguradas en Cristo. Nos guarda para que no desfallezcamos, nos guarda para que la fe no se apague, para que no alcancemos esto que tal vez han dicho, la caída de la salvación, sino más bien Él nos guarda para que alcancemos la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo en la salvación cuando ésta sea completa. No se trata, hermanos, de que nosotros la sostengamos. Y esto nos recuerda que la salvación podemos hablarle en 3 tiempos. Fuimos salvos. Hablamos del pasado, fuimos salvos de la culpa del pecado. Estamos todavía siendo salvados.
del poder del pecado que domina el mundo. Todavía nos salva. Es decir, nos está santificando todos los días. Y seremos salvos. Seremos salvos de la presencia del pecado. Totalmente el pecado desaparecerá de nosotros. Totalmente. Y todo ese proceso está bajo el cuidado de Dios mismo. Hermanos, aquí en Barranquilla podríamos decir, o en toda la Colombia, que vivimos con la sensación constante de inseguridad. Pero por eso precisamente cada hogar, cada casa tiene rejas. Por eso el ser humano pone cerraduras. Por eso instalamos cámaras. Y los que pueden, por eso contratamos vigilancia privada. Porque estamos inseguros y lo sabemos. Hacemos todo lo posible, hermanos, por protegernos de los ladrones, por protegernos de los extorsionistas, por protegernos de la violación y del peligro. Pero, amados, la seguridad más alta que podemos tener no está en las rejas de hierro que podamos hacer, está en el poder del Dios eterno. Las rejas se pueden violar. Dios jamás será vencido. El creyente tiene una fortaleza celestial. Hay un muro invisible alrededor de tu vida, de mi vida, una guarnición divina que ningún enemigo puede voltear, que ningún enemigo puede vulnerar. Ni Satanás, ni la tentación, ni la persecución, ni la misma muerte pueden romper la custodia de Dios hacia nosotros. El salmista lo dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto significa, hermanos, que vivir salvos es vivir confiados, no en la estabilidad de las circunstancias que nos rodean, no en las situaciones que rodean nuestras vidas, sino en la fidelidad de nuestro Dios. La fe del creyente puede tambalear, pero el poder de Dios jamás se debilita. Nuestro consuelo no está en cuán fuerte es nuestra mano que afera a Dios. Hermanos, nuestro consuelo está en cuán fuerte la mano de Dios nos sostiene. Porque si nosotros sujetamos a Dios y pensamos que de esa manera podremos llegar, no podemos. Porque vendrá el viento, vendrán todas las demás cosas, y porque nuestra mano es débil y Dios va directo, Dios camina recto y nuestra mano es débil, cada vez que vamos al pecado, cada vez que miramos al mundo, cada vez que codiciamos, nuestra mano se suelta de Dios. Por eso no se trata de cuán fuerte nosotros agarramos a Dios. Sí, hay que agarrarnos de Él, hay que abrazarlo. Pero se trata de cuán fuerte Él nos sostiene a nosotros. Porque cuando Dios nos sostiene, el viento puede venir, usted hasta allá no puede caminar con los pies en el suelo porque tu pecado, tú estás constantemente mirando al mundo haciendo las cosas. Pero si usted está salvo, Él te sostiene y mientras Él camina, usted va con Él. De tal manera que usted puede estar seguro de que será respaldado. Hermanos, ojalá todos podamos decir: soy guardado por el poder de Dios. Nada ni nadie podrá arrebatarme de su mano. Y esa confianza no nos debe llevar a la pasividad como muchos han deducido. Nos debe llevar a la adoración, a la obediencia, a la exaltación de su nombre, a la santidad. Porque el alma que sabe que ha sido preservada por gracia, aun cuando todavía está en este mundo de pecado, debe responder con gratitud y santidad. Así como nuestro Señor nos salvó por misericordia, nos dio una esperanza viva,
también nos guarda para siempre. Y precisamente Pedro nos invita a mirar hacia adelante, hacia una herencia preparada hacia la salvación final, esta salvación que se revelará en el día de Cristo de manera completa, donde la fe se convertirá en vista. Ya no la definiremos como certeza de lo que no se ve, la definiremos porque estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que estaremos allí. Personas de todos los pueblos, lenguas y naciones adorando. La esperanza se convierte en una gloria eterna. Querida iglesia, al final de ese texto glorioso, Pedro nos ha llevado por un recorrido espiritual que nos muestra el corazón mismo del Evangelio. Nos muestra que comenzamos contemplando la misericordia de Dios. Nos muestra que seguimos en una esperanza viva, una esperanza que brota y tiene como fundamento la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro culmina enseñándonos que esta salvación es segura y eterna, que es la seguridad del creyente, porque el creyente está sostenido por el poder de Dios. Podríamos decir que Pedro está trazando un buen mapa de la salvación de manera completa. Nos enseña que ser salvos no es tener un visado hacia el cielo únicamente, sino es una vida transformada aquí, en la tierra, aquí y ahora, una vida en constante comunión con Dios. Él es el Dios que nos regeneró, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos espera en el cielo. La salvación no es solo un evento del pasado, es una realidad que debemos vivir ahora, pero también es una promesa futura. Es el hilo de la gracia que une toda la existencia humana, la esperanza de aquellos que hemos sido salvados. Notemos cómo Pedro comienza con adoración y termina con esperanza. No es casualidad. La verdadera fe siempre lleva el asombro a la confianza. No es solamente, wow, como que Dios ha hecho todo esto. Este asombro debe llevarte a la confianza y a una relación profunda con Él. El creyente no adora por huir del mundo. Nosotros adoramos para recordar que nuestra esperanza no está en el mundo. No obedecemos, no adoramos por obligación. Adoramos porque ha sido alcanzada nuestra misericordia, ha sido alcanzada nuestra vida por amor. Y cada creyente podrá decir, bendito sea Dios. Quiero que vayamos a comenzar esta semana con 5 aplicaciones. Aplicación número 1, hermano, adora a Dios cada día por tu salvación. Todos los días. La adoración genuina debe nacer de un corazón que recuerda su origen, la misericordia de Dios. No permitas, jamás permitas, hermano, no permitas que la gratitud en tu corazón hacia Dios por la salvación se apague. Levántate todos los días y como Pedro, di, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud fortalecerá tu fe, producirá gozo en medio de las pruebas. Aplicación número 2. Vive con esperanza viva. No pongas tu confianza en los discursos de los hombres
ni en las circunstancias cambiantes a tu alrededor, buenas, malas o terribles. Tu esperanza está en la resurrección de Cristo. Cuando la economía sea terrible, cuando las noticias sean insoportables de ver por leer, cuando la salud esté en deterioro, cuando te desanimes, recuerda, Cristo vive. Y mi herencia está segura. Vive con esperanza viva. Aplicación número 3. Permanece firme en la fe. Las pruebas no son señal de que Dios te ha abandonado. Son oportunidades para que su poder te sostenga. Si usted cae, Él te levanta. Si dudas, Él te afirma. Eres guardado, no por tu fuerza, sino por su poder. Permanece firme en la fe. Aplicación número 4. Hermanos, anuncia esta salvación. Anúnciala. Dejemos solamente de ir por ahí acusando a las personas hablando del infierno. ¿Es bíblico hacerlo? Sí. Pero hablemos también de que el cielo es el que gana a las personas. Yo no gano almas para Cristo. Dios gana almas para Él. Por medio de la predicación del Evangelio. Testifica con pasión de las glorias eternas que esperan a aquellos que depositan su fe y confianza en Cristo. Habla de esa herencia incorruptible, esta herencia incontaminada, esta herencia inmarcesible que está reservada para los hijos de Dios. Anuncia esta salvación. No la dejes esperar. Aplicación número 5. Vive como heredero. No vivas como un huérfano. Camina con dignidad. Camina con paz y camina con esperanza. No mendigues amor. Porque ya fuiste amado por quien es amor. No solo tiene, sino es amor. No temas el futuro. Porque el futuro te pertenece a Cristo. Eres coheredero con Él de una herencia celestial que nadie ni nadie te puede quitar. Vive como heredero. Así, amada iglesia, nuestro tema es: ¿qué significa ser salvos y vivir salvos? Vivir salvos significa vivir confiados en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos guarda y en el Dios que nos glorificará. Eso significa vivir salvos. Y mientras esperamos este día, en que nuestra fe se convierta en vista, sigamos proclamando como Pedro y con todos los santos redimidos este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcesible. Oremos. Señor, gracias por recordarnos que la salvación completa es tu obra, no es nuestra obra. Gracias, Padre, porque nos alcanzaste por tu misericordia, nos sostienes por tu poder mediante la resurrección en Cristo Jesús y nos conduces, oh Padre, a una esperanza viva. Ayúdanos, enséñanos a vivir cada día con los ojos puestos en Cristo, de manera fiel, agradecidos y llenos de esperanza. A ti sea la gloria, la honra, por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al
contemplar los cielos.